Entonces no me gusta porque este se borra con el paso del tiempo. Entonces, pues de ahí yo lo descargo, ¿no? De la plataforma, pero después ya lo subo allá. De forma que ustedes pueden ir a buscar en los enlaces o ahí con el nombre mío. Buscan su clase, la fecha ya aparece, asesoría, por ejemplo, séptimo 4, el día tal, y le aparecen los videos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, vea, para que validemos esa parte. Mire, aquí están todos, por ejemplo, este es como un canal, y entonces, por ejemplo, yo digo aquí subir. Entonces yo aquí subo algunas cositas y, bueno, esperemos que el internet no esté tan lento, porque como es la otra, que se pone todo tan pesado. Bueno, entonces, mírenlos, aquí están todos. ¿Sí ven? Están todos los videos. Mire, desde el primer día, el 3 de marzo que empecé a publicar el primero por aquí, hasta la última fecha que subí fue el día viernes, creo que fue 15 de abril, con un grupo de física. Entonces se lo van a encontrar, asesoría de matemáticas de séptimo 3, 7, 5, o física, bueno, en fin. ¿Sí? Entonces ahí aparece, muchachos. Cualquier duda, entonces ahí también los puede sacar de esas inquietudes. Bueno, entonces, en esta guía, la tarea de nosotros es tratar de identificar o reconocer cuáles son esos ángulos que van a estar ubicados entre dos rectas que se van a llamar paralelas y una transversal. ¿Qué es eso? Pues eso sencillamente lo que voy a proyectar aquí, mire. Allá de pronto en sus, en sus guías iban a encontrar un esquema como este. Entonces, ¿qué les está mostrando este esquema? Les está mostrando que ustedes aquí pueden apreciar dos circunferencias, ¿sí? Que están en diferentes posiciones, pero esa circunferencia la está trazando una línea, una recta por todo el centro, ¿cierto? Que es eh, transversal. ¿Por qué transversal? Porque atraviesa a dos paralelas y las corta cada una de ellas en un punto, en este caso en A y acá en C. Deja dos rectas paralelas, son estas dos que se ven aquí. Esta, la estoy marcando con el cursor, y la otra paralela es esta. ¿Por qué son dos rectas paralelas? Porque si ustedes ven, yo sigo extendiendo esto hasta el infinito, el número donde ya va en 122. Si yo lo sigo hasta el infinito, esas rectas nunca se van a tocar. Entonces, por eso se llaman paralelas, porque por más que ellas se prolonguen, nunca se van a unir o a tocar. Ni para allá ni para acá, vea, todo va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces esas dos rectas paralelas o paralelismo implica eso, que se pueden prolongar indefinidamente, pero nunca se van a tocar. Ahora entonces con esas dos rectas paralelas y esta transversal se han inscrito dos circunferencias de igual radio, o sea, igual tamaño, igual medida, y con ella lo que se pretende es que se identifiquen los ángulos que se han formado internamente. Por ejemplo, en esta primera circunferencia que estoy proyectando aquí, ustedes ahí notan con claridad cuatro ángulos, ¿cierto? Este que arranca desde aquí hasta acá y es igual al ángulo que se forma aquí y acá. Es decir, ¿por qué digo que son iguales? Porque tienen la misma medida. Vamos a verificar si de pronto lo que yo digo es cierto. Entonces yo digo que voy a medir desde aquí, acá, hasta acá. Aquí no me sale. ¿Qué hace? Permítame, le coloco punticos. A ver si así sea más práctico la medición. $45. Lo que quiere decir que este de acá también me va a dar 45 grados.
ubicarlo bien porque no nos queda la medida que se busca. Entonces aquí, muchachos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que desde este punto acá también mide 45 grados. O sea, en última lo que estamos diciendo es que estos dos ángulos tienen la misma medición. Entonces, ¿qué implica? Que ellos dos pues están siendo puestos por este vértice. ¿Cuál es el vértice? Este punto A, ¿sí? Ustedes lo alcanzan a ver ahí. Entonces, de esa forma, nosotros podemos averiguar cómo es que se forman los ángulos aquí. Lo que quiere decir entonces que el ángulo que hay de aquí, esta abertura, es igual a la abertura que hay acá, porque están también opuestos por el vértice. O sea, aquí se forman como las alitas de una mariquita, dicen por ahí, o sea, una figurita de un insecto. Entonces, si este ángulo que estoy señalando de aquí hasta acá mide 180 grados y ya sabemos que eso tiene 45 grados, entonces ¿cuánto le falta a 45 para que sea igual a 180? Le faltaría 135. O sea que 135 tiene que medir el ángulo que hay de aquí. Vamos a medirlo. De aquí a acá. Mide 135 grados, ¿cierto? El ángulo de aquí hasta acá, porque lo que le faltaría a 45 para que sea igual a 180. Entonces, como este ángulo de aquí es exactamente el ángulo de vacante, también vale 135 grados. Nada más que todos los ángulos sumándolo me da 360 grados porque es un giro, una vuelta completa. De esa misma forma también podemos verificar que la figura que se forma entonces acá, en este caso, aquí en esta otra circunferencia, pues entonces tiene la misma regularidad de los mismos patrones que la anterior. ¿En qué sentido, muchachos? Pues que si ustedes observan bien, este ángulo de aquí, que lo voy a medir por cierto, me tiene que dar el mismo ángulo de acá, 45 grados. Vamos a verificar que sea cierto. Vamos a medir. Aquí, acá, 45 grados. Se ve cómo empieza a hacer esto elegante. O sea, este ángulo de aquí, exactamente el mismo ángulo de acá, ¿sí? Lo que implica entonces inmediatamente que entre este ángulo de aquí, este que forma aquí, también vale 45 grados. Entonces, ¿qué concluimos? Que estos cuatro ángulos, este de aquí, este, más este otro, todos cuatro valen 45 grados. Y por lo tanto, pues este ángulo, como es lo que le falta para llegar a 180, a esos 45, que es 135, y ya sabemos que son iguales al de acá, ¿sí? Porque pues aquí mide 180, acá mide 180, esto vale 45, y lo que les faltaría sería 135, lo mismo acá, 45, y lo que les falta llegar a 180, pues son 135, entonces por eso estos ángulos, entonces, pues se definen a partir de esta relación que establecemos acá, que son ángulos opuestos por el vértice, este con este opuesto con el de acá, ¿sí? Entonces, esa es como la distinción. Ahora, con base en ello y esa claridad, es lo que yo busco en esta guía de geometría, para identificar esos ángulos. Pero entonces para eso, pues ya aquí les coloqué unas ideas previas que ustedes necesitan. Una de ellas, la que ya dijimos, saber qué son rectas paralelas, qué son rectas secantes, qué es eso de transversal, que es lo mismo que una secante, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo más práctico, que es esta figura, que era parecida a la que teníamos allá, mire. La recta L1 y la recta L2, esas de color azul, son paralelas. Eso es lo que está diciendo aquí al símbolo. L1
es paralela a L sub 2 o L sub 1 paralela a L sub 2. Pero a su vez hay una transversal o secante, que es la de color rojo, a ella 2. Entonces ahí se forma la figura que yo estoy buscando. Por cierto, aquí ya no necesito ni de colocar círculos, porque el círculo era como para distinguir bien la abertura, pero aquí se puede dar, vea esta abertura de aquí, entre la secante y L2, este ángulo es el mismo que hay de aquí, entre L2 y esta secante, opuestos por el vértice. Por lo tanto, también acá, como ya lo vimos por la ley, también son iguales. ¿Cuáles? Este con respecto a este. ¿Sí? Entonces, ahí se forma, digamos, la misma idea de lo que traíamos en el caso anterior con lo de lo que le estaba mostrando. ¿Sí? Bueno, la tarea también aquí está pidiendo es que si ustedes logran esta pintura evidenciar rectas secantes y también de pronto si logra identificar algunas líneas paralelas. Paralelas hay varias, ¿cierto? Por ejemplo, vea, esta de aquí con esta son paralelas. Y secantes pues viene siendo esta. Y si esto se prolongara acá, podríamos tratar de decir, pero no es confiable de afirmarlo. Otro que hable de paralelas, pues esta de aquí con esta de acá. Transversal, esta, posiblemente esta de acá. ¿Sí? Otras paralelas que logro identificar aquí. Mire, esta misma con esta de acá es paralela. ¿Sí? Y la transversal sería esta. Mire, posiblemente he dicho que por acá o toque. Bueno, entonces se las van a identificar y eso es lo que me van a decir, lo que ya trabajamos. ¿Cuál es la actividad central? La actividad central es lo que estaba comentándoles ahorita, muchachos. O sea, a partir de este esquema, que es exactamente el esquema que les acabé de hacer allá en GeoGebra, ustedes con este esquema lo van a hacer, lo van a dibujar ustedes las veces que sea necesario. 5, 6, 7, 8, bueno, las veces que ustedes necesiten. Ustedes aquí identifican varios ángulos, ya que es lo que les decía ahorita ya, con esa construcción. El ángulo 1 y el ángulo 3 son iguales. Y a su vez, como estos son iguales, también al ángulo 5 y al ángulo 7. O sea, lo que es el ángulo 1, el ángulo 3, el ángulo 5 y el ángulo 7 son iguales. Pero a su vez el ángulo 2 y el ángulo 4 también son iguales. Y lo mismo dijimos con el ángulo 6 y el ángulo 8. Aquí ya no les puedo decir cuánto es la abertura porque me tocaría que medirlo bien. Pero sí les aseguro que tiene menos de 45 grados, como en el caso anterior, ¿cierto? Ahora, entonces, ya identificando de que el ángulo 8, 6, 4 y 2 son iguales, como también el ángulo 1, 3, 5 y 7 también son iguales, entonces podemos tomar las siguientes consideraciones. Aquí les va a aparecer a ustedes en esta tabla esas 4 columnas y cada columna tiene una funcionalidad. La primera dice técnica artística a emplear. ¿Qué quiere decir eso? Que acá abajo les coloqué unas técnicas que pues son prácticas y a veces uno las hace con el profesor de educación artística. Por ejemplo, hacer rayados de forma oblicua lineal o hacer punticos como en el esquema 10 o hacer esquemas como figuras de madera, color el número 12. Entonces ustedes van a elegir cualquiera de estas técnicas u otra que ustedes quieran diferente a esta, las que ustedes les antoje, las que ya trabajan artística, por ejemplo, y quiera aplicar. O si quiere pintar un solo color, pues pinta un solo color, ¿cierto? Lo importante es que usted pueda tener esa idea de que es una técnica artística. ¿Para qué? Para que regrese entonces acá al cuadro, la tabla, y entonces le voy a decir, va a pintar los siguientes ángulos, o pintar ángulos a pintar, dice ahí. Entonces va a pintar la parejita, el 1 y el 2. Entonces se coge con color, hace el gráfico, todo. Coge con una sola técnica y un solo color preferiblemente. El ángulo 1 y el ángulo 2 lo va a pintar.
Por ejemplo, usted dice, lo voy a pintar de... vamos a sacarle una pantallazo a esto. Vamos a pegarlo acá. Vamos a recortarlo. Ahí. Entonces yo digo, voy a pintar, voy a aplicar la técnica de los punticos y voy a pintar de color rojo. Entonces voy a pintar este. Me dice ahí que pinte el ángulo, los ángulos, la varita 1 y 2. Entonces me voy para allá. Entonces cojo esto y hago punticos. Aplico esa técnica. ¿Para qué hacen esto? Dirán ustedes, ¿será que para quemar tiempo? Al menos para que se acuerde de que estos ángulos que estoy pintando van a tener un nombre, van a llamar de alguna forma. Ay, perdón, era el 1 y el 2. Ustedes pueden llenar esto más, ¿no? Yo estoy viendo aquí simplemente es como una representación. Ustedes pueden llenarlo bien bonito, hacerle figuritas si quieren, pero lo importante es que sea la misma técnica para que no vaya a distorsionar, no a interpretar la información. Bueno, listo. Ahora, ¿qué más dice? El 3 y el 4. Entonces vuelvo acá, 3 y 4. Los pinto. Entonces ya busco, por ejemplo, otro colorcito. Voy a pintarlos de azul. El 3 y el 4, entonces. ¿Sí? Bueno, hacemos un puntico, ¿no? Porque yo el afán estoy viendo es como líneas ya. Pero bueno, esa es más o menos la intención de este trabajo. Bueno, listo. Y así sucesivamente, luego cogen el 5 y el 6, le hacen la misma función, pueden dejar el mismo color azul, o el rojo, perdón. Démosle el rojito para que quede 5 y 6, entonces listo, hace lo mismo. ¿Sí? Bueno, hacen todo lo que tengan que hacerle, pintar, y luego siguen así. Luego 7 y 8. Y ya con este, pues ya van finalizando ustedes este primer recuadro. 7 y 8. Listo. Entonces, estas figuritas que yo estoy pintando, estos ángulos, van a recibir ahorita nombre. Para eso estoy haciendo este ejercicio. ¿Qué me está diciendo? Que el 1 y el 2, el 5 y el 6, el 4, el 3 y el 7 y el 8 tienen nombres especiales. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman ángulos suplementarios. Ay, ¿qué son ángulos suplementarios? Pues yo me acuerdo que cuando los pinté, ellos sumaban un valor o daban igual a 180 grados. Es decir, un ángulo llano, un ángulo plano, y además que sean consecutivos. Ah, ¿qué era eso de consecutivo? Pues que entonces los dos nazcan en el mismo segmento que les orienta la medida de su ángulo. En este caso, por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2 comparten este lado común, o sea, por eso son consecutivos, o por no decir lo que seguidos, le decimos consecutivos, pero es algo a eso propiamente. Lo mismo le pasa al ángulo 5 y 6, vea, son seguidos, y entre ellos dos forman un ángulo de 180 grados, o sea, de aquí hasta acá, la abertura, si yo la tomara, el ángulo de aquí hasta acá, es de 180 grados. Lo mismo pasa de aquí a acá, también tiene 180 grados, o de aquí a acá, también tiene los 180 grados. Bueno, en fin, como usted lo quiera ver. Es que ya me quedó como muy feito la línea. Entonces, eso, muchachos, esa es la situación. De esa misma forma, entonces, pues ustedes están llamados a realizar un esquema diferente. Lo mismo hacen con 1 y 4, 2 y 3, 6 y 7 y 5 y 8, pero entonces hagan otro esquema de estos.
Se vuelven a hacer otra figurita como esta. La circunferencia en la medida que ustedes tengan, pueden utilizar hasta incluso una moneda o una tapa de la cocina que tengan para algún recipiente. Úsenlo para hacer esto y no tienen transportador ni compás para tomar mediciones ni ángulo. ¿Listo? Entonces esa es la situación. De esa misma forma, entonces luego viene usted acá. Ah, aquí se me olvidó escribir, por ejemplo, técnica de los punticos. Entonces yo escribo aquí punticos. Listo. La otra, técnica a emplear. Vamos ahorita a mirar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Entonces los ángulos opuestos por el vértice, pues van a ser entonces, aquí como me lo está filmando, cuando comparten el vértice y los lados de uno son prolongación de los del otro. Entonces me dice que cuáles son el 1 y el 3. Entonces me dice que el 1 y el 3. ¿Cuál otro? 2 y 4. El 2 y el 4. ¿Cuál otro? 5 y 7. Este es este con este. ¿Cuál otro? 6 y 8. 6 y 8. Entonces vuelvo y hago otra figurita como esta. La tomo, ¿cierto? Voy aquí en el Paint. La pego. En este caso pues voy a recortar para poderles ilustrar la situación. ¿Sí? Hasta aquí nomás. Y recorto. Y entonces voy a aplicar lo que me dice la otra técnica. ¿Cuál técnica? Pues vengo y elijo una técnica de acá. Voy a elegir, por ejemplo, estas de las líneas oblicuas o diagonales. Entonces la técnica 1. Entonces coloco aquí técnica, la línea oblicua o línea diagonal, como lo quieran llamar. Línea diagonal. Listo. Marquemos la tilde, línea diagonal. Entonces voy a pintar, aplicando esa técnica, el ángulo 1 y 3. Entonces vengo acá, el 1 y el 3. Entonces voy a elegir y voy a hacerles esa figurita. Voy a elegir un color, por ejemplo, el amarillo esta vez. 1 y 3. Entonces de aquí a acá. Listo. De aquí a acá. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Lo mismo para este. Entonces de aquí a acá. Listo, muchachos. Entonces, estoy diciendo que el ángulo 1 y el ángulo 3, como ya lo dije, se llaman opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque el vértice que está aquí entre ellos, un puntico que se forma ahí, este punto, ojalá aquí de color amarillo también. Ahí está. Ese punto es el vértice. Y los lados de uno son prolongación de los del otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este lado de aquí, de este ángulo, mire que se prolonga para el otro ángulo. Ah, y este de aquí se prolonga para que sea al lado del otro ángulo. Eso es lo que está viendo, que su lado se prolonga para ser parte del otro. De estos ángulos también, fuera que ya dijimos que son iguales, también se llaman opuestos por el vértice. Lo mismo hace con el 6 y el 4 en este mismo esquema, ¿no? 6 y 4. 6 y 4 es. Perdón, 2 y 4. Busco otro color. Azul. Voy a aplicar la técnica. De aquí a acá. Pues en diagonales, ¿no? Las hacemos bien bonitas. Aquí estoy empleando son... Vamos a emplear las lineecitas. Ustedes pintan bien bonito, bien chévere. Entonces esa es la idea. Listo. Entonces vean, lo mismo hacen con las otras que están aquí, con el 5 y 7, 6 y 8 en el mismo esquema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ángulo 4 y el 2 son opuestos por el vértice y
Entonces son aquellos que comparten el vértice y los lados que se prolongan, pues van a ser para el otro, van a servir como apoyo para el otro. Así de esa forma, muchachos, entonces van a hacerse una figurita diferente para colorear y pintar en sus cuadernos, en sus casas, haciendo esa misma descripción, la misma figura que aparece en sus guías. Está ya aquí, los mismos ángulos así como están. Recuerden ustedes que las rectas paralelas, la secante y la circunferencia. Ustedes van a hacerlo para que identifique que son ángulos internos. Entonces le van a decir que son el 3, 4, 5 y 6. Entonces usted hace una figurita y va a pintar 3, 4, el 5 y el 6. Aplíquenlo con cada ángulo, si quiere aplíquenlo con un color diferente y en una misma gráfica, obviamente, y lo pueden hacer. Lo mismo hacen con los ángulos externos, entonces dice que es el 1, el 2, el 7 y el 8. Entonces el 1, el 2, el 7, son los que están como por fuera de las paralelas, o sea, por fuera, no están acá adentro. Llamémosle adentro lo que está de aquí hasta acá, o sea, este punto, y lo de afuera lo que está pues de aquí para allá y a su vez lo mismo aquí, de aquí para acá. Entonces, así vamos a aplicar las técnicas a cada uno de los ángulos que aparecen ahí. Si no les gusta esta, pues ustedes buscarán una opción más viable para su trabajo. ¿Sí? Que lo importante es que se plasme la idea y la noción. Ese es el trabajo central de esta actividad, muchachos. Eso es lo que tienen que hacer. Pues llevando la línea de trabajo de lo que hemos venido como articulando. ¿Sí? Ahora, estas actividades son actividades propuestas. Ya una vez ustedes identifiquen allá que son ángulos alternos, ángulos internos, ángulos externos o ángulos alternos internos, ángulos adyacentes, ángulos complementarios. Entonces, empezamos a darle respuesta a las actividades propuestas, que son, creo que son 5 puntos, los que están aquí propuestos. ¿Sí? Entonces, el primer punto que le va a decir que a partir de este gráfico, que es similar al que teníamos ahorita ya, usted... siguiendo esta numeración que tiene cada ángulo, va a decir cuáles son los ángulos correspondientes, cuáles son los ángulos alternos internos. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, pues aquí los alternos internos sería, por ejemplo, 3 y 4. Ángulos alternos internos. Entonces saca la flechita 3 y 4 y los 1. ¿Cuáles serían los ángulos opuestos por el vértice? Entonces aquí tenemos varios. Tenemos el 5, el 3 y el 5 o el 6 y el 4. Son opuestos por el ángulos opuestos por el vértice. Ángulos suplementarios. Ojo, suplementarios los que suman 180 grados. Entonces aquí tenemos el 1 y el 5. Sí, es suplementario. El 1 y el 3. También es suplementario, pero aquí no está. ¿Qué otro? El 2 y el 4 también es suplementario. El 2 y el 6, porque son suplementarios, porque van a formar 180 grados. Entonces, esas son las actividades que están aquí propuestas para resolver con esta partecita. Este otro, la figura incluye verticalmente un edificio, un farol y una joven. ¿Sí? Este es el farol y la joven. Y dice la distancia o el segmento AC, o sea, de A hasta C, de aquí hasta acá. Es paralelo a DE, o sea, a este de acá. ¿Por qué? Porque estos dos se prolongan infinitamente y nunca se van a chocar, a encontrar. Y también este es paralelo a BD. ¿Dónde está BD? Ah, no, perdón, y BD es transversal a ellos. O sea, aquí estamos formando entre dos paralelas. Esta AC y la otra DE. Y es transversal BD.
los toca los dos. Ahora, con base en esta información va a responder usted esta pregunta. Los ángulos que se describen como el ángulo CDE, el ángulo CDE, sea DCE, el ángulo que está aquí, será que, dice que aquí que será semejante al ángulo BCA, BCA. Entonces ustedes mirarán este ángulo de aquí, este ángulo de acá. Ustedes incluso pueden dibujar la red. Voy a coger esta imagen, vamos a cortarla. Ay, no, perdón, copiarla. Vamos a copiarla y me la voy a llevar para otro paint de estos. Aquí peguémosla. Entonces, miren, voy a agrandar la imagen y ustedes si quieren, miren, le voy a colocar las dos rectas secantes. Aquí va una. Acá va la otra. Listo. Y la transversal, ¿qué es esta? Listo. Entonces lo que nos están diciendo es cómo, como el ángulo CDE, este ángulo de aquí, o sea que en nuestro caso sería este ángulo que se forma aquí. Vamos a marcarlo con un color diferente y bien resaltadito. Este ángulo de aquí, CDE, aquí lo voy a hacer así. Este ángulo de aquí, CDE, es semejante con BCA, o sea, este ángulo de acá. Te vamos a verificar si que son semejantes, son congruentes, por decirlo así. Entonces ahorita son alternos internos, vamos a ver si son alternos internos, vamos a identificar si son alternos internos. Entonces tenemos que identificar que son ángulos alternos internos. Entonces me voy acá a la actividad que yo ya he hecho previamente en la casa. Alternos internos. Dice que son aquellos pares de ángulos que son a la vez tanto alternos como internos. Aquí tiene el ejemplo, 4 y 6. 4 y 6. Alternos internos. O sea que tienen que estar dentro de las paralelas. Y en este caso nos vamos a dar cuenta de que ellos, uno está por fuera y el otro está por dentro. Entonces no puede ser. Listo, entonces descartada la primera. ¿Son suplementarios? O sea, que deben entre los 280 grados. No. ¿Son complementarios? Puede ser. Pero miremos la última. Complementarios quiere decir que dan 90 grados. Y son correspondientes. Vamos a ver qué son ángulos correspondientes. Acá. Los ángulos correspondientes son aquellos pares de ángulos que quedan en el mismo lado de la recta secante. No son adyacentes y siendo uno interno y el otro externo. Entonces en este caso dice que el 2 y el 6. El 2 y el 6 son ángulos correspondientes. Uno está por fuera, el otro está por dentro, pero tienen la misma medida y quedan al mismo lado donde está la recta transversal. Esos son los ángulos correspondientes. Entonces vamos a ver. Aquí tiene el otro ejemplo, dice que 1 y 5. 1 y 5. Bueno, vamos a mirar si son entonces correspondientes. Entonces nos damos cuenta de que estos dos, ¿cómo son? Está externo e interno. ¿Y quién me recuerda que son los ángulos correspondientes? Pues, si le llega a olvidar, antes tienen su material aquí, que está diciendo otra vez 2 y 6, 1 y 5, 2 y 6, el 1 y el 5. Ustedes recuerden que queda uno externo y el otro interno. En este caso cumple, uno externo y el otro interno, están en el mismo lado. Entonces estos dos ángulos son ángulos correspondientes. Podían haber sido también
complementarios, pero no, realmente entre ellos dos no da 90 grados, porque esto aquí mide 90, esto mide como 45, esto mide más de 45, esto mide menos de entre 30 y 40 grados, y entonces al sumarlo no da los 90 grados. Entonces, estas son las actividades, muchachos, que todavía hay que resolver de acuerdo a lo que ya se plantea en la guía y en cada una de esas partes. Por ejemplo, en este quinto punto dice, bajo el siguiente esquema, va a escribir verdadero o falso según corresponde en cada afirmación. Entonces, la primera, los ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2 son correspondientes. Sí, verdadero, porque uno es interno y el otro es externo, están al mismo lado y tienen la misma medida. Los ángulos 4 y el 2, es el ángulo de acá de los, ¿son alternos externos? No, falso, porque están al mismo lado. Son externos sí, pero no son alternos. Alternos que estuviera este acá y el otro, por ejemplo, acá. Alternara. Los ángulos 1 y 3, este y este, son alternos internos. Esto sí es verdadero. Este es igual que este. Están alternados porque la alternancia que se debe a esta línea que está acá es la que los deja, pues digamos, de forma alterna. Y están, digamos, de manera interna en el sentido de que están dentro de estas dos paralelas. Ahora, los ángulos 1 y 6, el 1 y el 6 dice que si son suplementarios, pues ustedes ya saben que entre el ángulo 1 y el ángulo 6, ¿cuánto es la medida de esa abertura, ese ángulo? De 180 grados, ¿cierto? Entonces, como 180 grados es la característica para que sea un ángulo suplementario, entonces eso también es verdadera. Y la última, entonces, de que los ángulos 3 y 5 son opuestos por el vértice, no. Tendría que estar este ángulo acá, entonces esta afirmación es falsa. Bueno, muchachos, eso es lo que tienen más o menos de compartir. Aquí les aparece un proyecto transversal sobre la construcción de ciudadanía, también va enfocado sobre lo que estamos viendo, entonces tienen que hacer lectura previa. El tema central aquí pues, es respeto a las normas ciudadanas, entonces aparece como una especie de infografía aquí con unas normas de convivencia para los tiempos de pandemia, y con ello entonces una noción previa de qué es eso de las normas de convivencia ciudadana y algunos elementos particulares, por ejemplo, las normas en las cuales nosotros nos desarrollamos, entonces que las normas en los derechos, las normas en la parte religiosa, las normas en la parte social, ¿sí? Entonces, las normas morales. Entonces, en esta parte, ustedes lo que tienen que hacer ahorita es, con este esquema que aparece aquí, que es como la actividad central, se van a proponer ustedes como si fueran los que van a crear un logotipo geométrico. Por ejemplo, visualicen en este caso la geometría del logotipo de Adidas. Te mire la cantidad de elementos de secantes y transversales que tiene para poder construir la relación. Ve, por ejemplo, uno dice, estas distancias de aquí ambas miden X. La de la distancia de aquí hasta acá mide Y. O sea, hay una construcción geométrica bastante acertada, ¿cierto? En esa partecita. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que retomar para poder... Sí, señor, exacto. Ya le voy a responder las preguntas allá que me están haciendo. Entonces, esa es la tónica, la forma de la guía y el proyecto transversal. ¿Y cuáles han sido, digamos, las normas de convivencia que han permitido llevar una armonía en tiempos de pandemia que ustedes están viviendo? Estas de acá, mire cuáles y por qué razón, qué les ha permitido en ese sentido.